Bueno, pues hoy el café este que me tomo por la mañana con amigos para charlar sobre lo que nos pasa, lo que nos ocurre y de qué manera podemos hacer la vida un poco más agradable y mejor. Es Carlos Magro, al que conozco hace muchos años. Cuando yo estaba en Ispasat me ayudó a navegar en el mundo digital hace ya bastante tiempo, debo decir, y fue una gran ayuda y un gran acompañamiento en esa necesidad de formarnos constantemente, de reinventarnos el mundo en el que vivimos, lo comentaba con algún otro amigo común, eh, tenemos muchas incertidumbres, ¿no? Pero parece que el futuro es necesariamente digital. Este distanciamiento social obligado por la pandemia y la necesidad de estar conectados ha sido posible por la conectividad y por la posibilidad que nos ofrece el mundo digital, ¿no? Pero bueno, por eso de entrada, pues encantada, Carlos, de reencontrarnos. Carlos hace muchas cosas, es un gran profesional, pero si algo podemos singularizar y de lo que yo querría hablar con él, es que es presidente de la Asociación Educación Abierta, que engloba un conjunto de profesionales que están dándole vueltas a cómo vamos reinventando la educación. Y creo que claramente es uno de los temas cruciales en cualquier sociedad, pero ahora con el confinamiento, el desconfinamiento, la gente que podemos trabajar desde casa somos unos privilegiados, pero también es un caos. Los que tenéis hijos pequeños, como es tu caso, pues es más caos todavía, porque como decías antes de que empezáramos a grabar, pues estás trabajando, todos tienen que estar estudiando y es un cambio de espacio muy grande. Pero si queremos volver, y yo soy de las que pienso que hay que hacerlo de manera ordenada y tenemos que volver a la actividad con nuevas referencias, hay un sector crítico que no es de los esenciales que estaban en el decreto inicial, pero que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, por lo que aporta en creación de valor en las personas, como es la educación, pero porque además permite que los padres puedan conciliar y puedan ir a trabajar, ¿no? Y eso es muy, 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 muy especial el caso de la escuela, ¿no? Para hablar de un concepto como escuela Ujú, muy, muy casero y ujú. no hablar de niveles, sino de algo más centrado en los pequeños, ¿no? Bueno, oye, que he hecho una entrada muy larga para que nos ubiquemos, pero yo lo que quiero es también poner ¿no? A los que nos quieran acompañar en esta conversación de amigos, poneros en contexto, muchos te conocerán, los expertos en educación seguro, pero otros, que es lo que queremos hacer en Relatia, que es conectar mundos que están muy especializados, pero queremos juntarnos, ¿no? A lo mejor no te conocen tanto. Bueno, oye, bienvenido a esta casa virtual común, tú con los dibujos de los niños y yo con la foto del despacho al que no voy. Muchas gracias, Elena. Bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Bien, como Cómo ves las estábamos cosas? comentando, bien, privilegiado, un entorno privilegiado y no, uno no puede quejarse porque estamos en casa todos sanos, todo mi contexto, mi entorno cercano de familia y de amigos están bien, no hemos sufrido en ese sentido problemas de salud y estamos trabajando y tenemos una convivencia buena, es decir, que bien, pero también como todos y todas yo creo que muy cansados, porque eh, esto nos falta aire. Yo me gusta mucho repetir en estos días, justo lo escribí unos días antes de confinarnos, pero yo creo que una de las cosas que nos da la escuela es darnos aire. La escuela nos permite respirar juntos y otras cosas, nos permite acceder a la cultura, a la herencia compartida, nos permite compartir con otros y otras totalmente distintos, nos permite no ser hijos durante unas horas, nos permite no ser hermanos, nos permite, ¿no?, separarnos de la familia, que es importantísimo, Sin también duda. separarnos de la calle, ¿no?, que es otro espacio, o sea, es un espacio otro distinto que nos da aire a pesar de todos los problemas que también se generan en las escuelas y de todo lo que no nos gusta a veces de las escuelas, pero la escuela es un instrumento, un dispositivo fundamental y en estos momentos lo estamos echando de menos todos los que desde luego estamos vinculados con la escuela por la profesión,
porque tenemos hijos, porque somos docentes, ¿no? Y entonces yo creo que nos está faltando ese aire. Curiosamente, este confinamiento para no respirar el virus nos está impidiendo respirar juntos, conspirar, que es respirar juntos, esto otro que nos da la escuela, ¿no? Que es el aprender, el poder mirar, ¿no? Romper las ventanas y mirar más allá, el poder entender a otros, y esto está siendo difícil. Bueno, pero yo lo que quería era conspirar contigo. Es verdad que no vamos a poder respirar el mismo aire físico, pero sí el virtual. Yo animo a la gente a que considere que el mundo digital, estas pantallas que son frías, las tenemos que compartir o mirar más allá y ver esa persona que está ahí. Y es tan real como cuando estamos en el mismo espacio físico, ¿no? Pero es verdad que como decíamos antes, esta convivencia intensiva nos hurta o nos priva de esos espacios que son más íntimos, más propios, también con uno mismo, pero desde luego para nuestras actividades y nuestro mundo, ¿no? Pero volviendo al tema de los niños, que yo creo que es un elemento crucial, yo te diría, uno, cómo está impactando, que ya lo has dicho, en gran medida, a los niños o la situación a la que se enfrenta una parte de la sociedad que es muy importante a esta situación, porque hay un riesgo también visto yo, por ejemplo, como economista, es evidente que hay un primer elemento que es la brecha digital que impide a muchos estar accediendo a ese espacio virtual, o sea, les hurta de todos los espacios habituales y les impide estar en este nuevo mundo digital, con lo cual leía, ¿no?, un informe de la OCDE, dice la escuela es el gran igualador también, porque es el espacio propio del niño que tiene ahí su propia identidad, es él en la escuela, no son sus padres ni su familia, Eso etc. es. Y le permite convivir con otros y por lo tanto en igualdad de condiciones, ¿no? Dando por sentado que tienes un buen maestro o una buena maestra que te acompaña en ese proceso para que todos participen, ¿no? Pero hay un tema yo te diría, por empezar por el impacto más, a mí me parece más evidente que social y económico, es que no todos pueden estar en este momento accediendo a ese espacio intermedio virtual hasta que veamos cómo se vuelve a la escuela, ¿no? Justo. Pero supongo que hay algún otro elemento que me gustaría que comentáramos ahora, que es la situación actual. Es una situación con coronavirus. Mi impresión, también por los análisis que estamos viendo y económicamente, sin duda alguna, vamos a vivir unos años, que esperemos que no sean muchos, pero no lo sabemos, que vamos a vivir una era COVID, ¿vale? Una era de coronavirus, crecientemente controlada la pandemia, pero con unos hábitos y unos cambios que se están produciendo en este momento que van a hacer que pensemos ya ahora cómo vamos a volver a esa situación. Que no sé, yo lo de la normalidad siempre digo, bueno, es que ¿qué es normal, no? Es decir, hay elementos que están en el entorno a los que nos tenemos que adaptar y no siempre el sistema educativo, por no decir casi nunca, se caracteriza por su agilidad de adaptación, ¿no? Pero yo te diría, primera parte es el impacto ahora en esta situación en la que estamos y cómo vamos a transitar a una situación en la que va a haber supongo que una hibridación, se están pensando cosas. Y habría un tercer elemento, Carlos, que te estoy juntándolo todo, pero como yo veo el tema, ¿no? Pasa en otros ámbitos sociales que lo que el coronavirus hace es incidir o meter el dedo en determinadas llagas que son problemas anteriores o que aceleran tendencias que costaba implementar. En fin, yo creo que eso es lo que estamos viendo en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que esa combinación pues es mucho Bueno, trabajo para ti, que es lo que me decías antes, ¿no? Te piden muchos informes, hay muchas reflexiones, hay mucho webinar, hay mucho debate, pero a mí me gustaría darte este rato más de tranquilidad para que pudieras elaborar lo que no te permiten las redes sociales, que, como me decía Emilio Lamo de Espinosa en una conversación que tuvimos el mes pasado, dice, está muy bien para las redes sociales, para la protesta, pero no permiten ir a la propuesta, ¿no? Porque vas ahí todo muy atropellado. Y ese exceso de información, pues a veces nos abruma demasiado, ¿no? justo. Bueno, muchas cosas te estás diciendo. Lo primero,
Tú conversaste hace también unas semanas y yo como me gusta tanto y le admiro tanto con Daniel Innerarity y él lleva años diciéndonos esto de que en las sociedades actuales, más que una sociedad del conocimiento, es una sociedad del desconocimiento y que más que gestionar certezas, tenemos que aprender a gestionar no saberes, ¿no? Incertezas, cosas que no desconocemos. Y esto nos ha colocado clarísimamente a todos con los ojos vistos en eso que decía Daniel hace ya años en muchos de sus libros, en muchas de sus publicaciones. Realmente vivimos en un mundo en el que tenemos que aprender a gestionar incertidumbres, incertezas en todos los niveles. Una cosa muy importante que estamos viendo en estos días es que las incertidumbres, los miedos, también las esperanzas, no están tampoco igualmente repartidos. O dicho de otra manera, están desigualmente repartidos. No nos afecta a todos de la misma manera las incertidumbres, ni tenemos todos las mismas capacidades de esperanza. Y esto tiene muchísimo que ver con esto que decías, con las desigualdades inherentes, estructurales que tienen nuestras sociedades, cada vez, por cierto, más desiguales. Toda Latinoamérica con unas desigualdades en creciente, ¿no? Exponencialmente, España con grandes desigualdades también crecientes y con mucho peligro de que eso se incremente con la situación económica que nos vamos a encontrar. Y estas desigualdades son las que recorren lo educativo también. Estas desigualdades que son sociales, económicas, de capital cultural, son las que recorren lo educativo. Y entonces tú señalabas una primera, ¿qué nos está pasando en estos momentos? ¿O qué nos ha pasado hace 2 meses cuando nos fuimos a casa, cuando cerramos las aulas y nos llevamos las cosas a casa? Pues que lo primero que vimos es que esa brecha digital seguía existiendo. La brecha de acceso, la brecha de tener dispositivos adecuados para poder seguir una rutina de clase normal seguía existiendo. Ni teníamos Claro. tanta conectividad. Sí, no, la primera es esa, ya se rompe la primera fase del proceso de desigualdad, que es la igualdad de oportunidades. Ya de entrada no tienes el igual acceso, ¿no? Igualdad de oportunidades en términos tecnológicos, es decir, no tenemos el mismo acceso, porque aunque haya dispositivos, no hay suficientes para hacer varias cosas a la vez en la casa, por ejemplo, esto lo está muy repetido ya y muy dicho. No todos los dispositivos electrónicos funcionan igual para trabajar y para aprender, es decir, un teléfono móvil que nos sirve para muchísimas cosas, por ejemplo, para hablar tú y yo ahora nos podría valer perfectamente, nos sirve igual para seguir unas tareas, producir cosas en un entorno de aprendizaje. Por tanto, la primera brecha, la del acceso, se nos ha hecho mucho más visible de lo que algunos pensábamos o pensaba el INE, ¿no? En datos así muy macro. Lo micro sigue siendo muy importante. Pero lo más importante es que esa brecha tiene detrás muchas más brechas. La brecha digital, hay una segunda brecha digital que también hemos hablado tú y yo unas veces, que es la brecha del uso. Podemos tener los dispositivos en número, cantidad y forma, como diría la administración, pero no sabemos usarlo, no tenemos las competencias adecuadas para usarlo de una manera creativa, para el trabajo, y tenemos un uso muy pasivo, muy de consumo. Esto afecta a los estudiantes, afecta a los docentes, afecta a las escuelas. Luego hay una brecha segunda de uso que está atravesada por las brechas de capital cultural de las familias, que está también, que se ve muchísimo en estos momentos. Luego, lo segundo que hemos visto es que la brecha de competencia digital en las personas y en las instituciones, había escuelas competentes digitales ya y otras que no, en todo en el público, en el privado, en lo concertado, en cualquiera de los sectores. Entonces, esa brecha también se nos ha hecho enorme. Con eso tenemos que navegar. Pero detrás de todo esto, y en lo educativo es muy importante, tenemos las brechas sociales que tú estabas marcando. Y la escuela, que efectivamente, como dice la OCDE, es el gran nivelador, es la gran institución que tenemos pública, además de la sanidad probablemente, que nos trata de igualar, que nos da las mismas opciones, las mismas oportunidades, tiene que combatir brechas que no son propiamente educativas o que no son solo educativas, que son esas brechas sociales y económicas. Tiene una casa en la que no hay espacios para trabajar, una casa en la que no tenemos para comer, una casa en la que no hay una convivencia razonable, una casa en la que no hay seguridad para las mujeres o para los niños, en la que hay violencia. Eso afecta muchísimo en estos momentos. Luego la situación es muy desigual, de nuevo. Situaciones, niños en escuelas que están trabajando con dificultades, pero con cierta normalidad, y casas y hogares en los que las dificultades se han hecho tremendamente grandes. Luego, esa es un poco la primera idea. La segunda idea es
que efectivamente, que es la tercera que tú decías, lo que nos está sirviendo la COVID y el confinamiento es como un gran microscopio, unas grandes gafas de aumento, nos está visibilizando un montón de costuras rotas, de incoherencias que los sistemas, y en caso concreto de la educación, ya tenían, ya arrastraban. En primer lugar, que el fracaso, por ejemplo, de la transformación digital de la educación. 20 años hablando del tema, 20 años invirtiendo en dispositivos, 20 años invirtiendo en plataformas, y los sistemas públicos en marzo se cayeron. Se cayeron porque no estaban preparados para que muchos estudiantes al mismo tiempo entraran a funcionar en esos sistemas, esas plataformas. Luego, primer fracaso estructural, ese. Segundo fracaso estructural, que la escuela seguía navegando con muchas desigualdades que cuando no está la presencia física se nos hacen enormes. Otro fracaso interesante, desde mi punto de vista, es el que tiene que ver con lo competencial. La escuela, que lleva 20 años tratando de hacer una transición a una educación por competencias, es decir, una educación en la que no solo se mete conocimiento en las cabezas, sino que también se busca una movilización de ese conocimiento, una utilización de ese conocimiento. Cuando nos hemos ido a casa, hemos vuelto prácticamente, en muchos casos, a una escuela transmisora de conocimiento, es decir, una especie de vamos a dar tareas, vamos a dar conocimientos de alguna manera, vamos a dar contenidos, y nos hemos olvidado un poco de esas tareas competenciales, de todo eso que tiene que ver con lo relacional, con los proyectos, con el hacer cosas con ese conocimiento, con el combinar conocimiento, porque es mucho más difícil de hacer también si no lo tienes muy, muy, muy pensado pedagógicamente. Es decir, que hay temas estructurales que en la sociedad se están viendo y en lo educativo también, que nos están... Y la tercera, ya seguimos si quieres un poco, es qué va a pasar en septiembre, ¿no? Y aquí lo que yo estoy echando en falta es gente pensando más y mejor. Yo creo que nos está faltando mucho pensamiento colectivo en el caso de la educación, de cómo vamos a volver en septiembre. Aparte de algunas ideas, desde mi punto de vista, lanzadas peregrinamente o como globos sonda, hay poco pensamiento bien centrado en lo que va a pasar. Lo que va a pasar en septiembre va a depender muchísimo de cada contexto concreto. Es más, en el límite, desgraciadamente, va a depender de cada escuela, porque cada escuela tiene unas disposiciones de alumnado distintas, sus condiciones sociales de los alumnados son distintos, la cantidad de estudiantes que tiene son distintos, los espacios con los que cuenta son distintos. Luego, en el límite, desgraciadamente, ¿cómo vamos a volver? Dependerá de decisiones que tienen que tomar cada escuela individualmente. Es decir, 30.000 escuelas en España. Una locura. Una locura. Es un poco Entonces, locura, sí, porque ahora, la descentralización siempre ha sido una de las, ¿no?, de las líneas claras para modernizarlo el sistema educativo, pero claro, ante la ausencia total de referencias es muy peligroso, ¿no? es peligroso y sobre todo es muy difícil, porque ¿y a quién le encargamos esta vuelta a la escuela? ¿A quién se la estamos encargando? Pues a los equipos directivos y como mucho a los docentes de las escuelas. Porque esa es la manera, que desde mi punto de vista es peligrosa, de gestionar que la administración educativa tiene normalmente. Es un doble juego muy complicado, pero decimos autonomía de centros. Y la autonomía de centros y de docentes ha significado, por ejemplo, que vamos a resolver el curso en términos de evaluación, promoción y repetición, como cada claustro entienda. Y eso tiene su sentido, claro, que son los profesionales, pero genera otras dificultades como estamos viendo, es decir, desigualdades en el territorio, desigualdades entre escuelas, desigualdades entre los estudiantes. Luego hay un primer problema que estamos viendo ahora mismo, que es cómo hemos dicho a los docentes que tienen que resolver, a las escuelas, que tienen que resolver el curso. Pues como podáis, porque el Estado lo descargan las consejerías lo descargan en las escuelas, y esa es la primera, desde mi punto de vista, Claro, pero dejación. sí, 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 Bueno, perdona, sigue, sigue. te lo elaboro No, un no, poco no. más. Yo creo que ahí hay un debate importante, ¿no? Yo, como sabes, que tengo gente muy cerca del mundo docente, pero creo que en caso de duda, o al menos cuando no tienes muy clara la estrategia ordenada general, casi es mejor dejar al Al profesional profesional. que conoce además a los niños con cara y ojos y con historias particulares, es quien conoce realmente el aprovechamiento, ¿no? Si quieres, esa evaluación continua que se ha roto a mitad de curso, pero bueno, afortunadamente yo de lo que sé, siempre los 2 primeros trimestres
digamos que ya marcan mucho el, ¿no? El curso escolar. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y entonces No... ya tienes muy claro, te digo es que he tenido padre, hermanas, parejas, tienes muy claro ya cuál va a ser la evolución, ¿no? Y en caso de duda, casi es mejor eso, porque es una aproximación más directa al niño que una norma genérica que puede igualar, porque tenderá a igualar en lo malo, ¿no? Yo creo, porque es difícil, o sea, es cierto el riesgo, pero lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que alguien tendría que estar pensando cómo se vuelve a septiembre en una mentalidad de que no es dejar a septiembre para esperar que en septiembre todo esté arreglado, porque no es verdad, no va a estar en absoluto arreglado el tema genérico sanitario. Tendremos otro tipo de problemas, pero también ese. Y por lo tanto, sí que creo que hay que pensar ¿no? en un nuevo curso, en una nueva etapa en la que, como tú bien decías, hay que gestionar muchas incertezas, hay que gestionar muchos elementos, pero también tienes otros con los que trabajar, ¿no? Y entre medias, este curso, intentar desde luego no perderlo. Yo hablaba con Josep Salvatella, que también es amigo común, hace unos días, y dice, no, tenemos que dar 2020 por ganado, no lo podemos dar por perdido. Tenemos que hacer muchas cosas. Como digo, en la evaluación de los niños, pues está bastante avanzado el curso y yo creo que los profesores, los maestros, lo saben mejor que nadie, pero tenemos que pensar en cómo nos preparamos, no perdiendo ni un segundo, para que el próximo curso sea mejor. Sí, te sigo... Perdóname, dime, Elena. Sí, no, eso, no, que tenemos que prepararnos para ver cómo conseguimos que este curso sea mejor. Y ahí está esa tensión siempre, ¿no? Que yo también conozco de amigos que están ahora diciendo, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿no? Se reúne el equipo directivo, vamos a ver cómo hacemos y tal. Y es que es muy complicado, ¿no? Niños, nuevos espacios, tener a la mitad de la clase, estar al mismo tiempo conectado con la otra que está en casa. Es decir, es un reto para los Es, formadores es, espectacular. es el gran reto, creo. O sea, te profundizo un poco más. O sea, el Sí, argumento era... eh, totalmente de acuerdo que al final son los docentes y los equipos docentes y los claustros quien sabe, ¿no?, cómo son los niños y los jóvenes, ¿no?, y en qué punto están, y de cara a la evaluación siempre son ellos los que toman las decisiones finales. Creo que les hemos dejado demasiado solos en esa toma de total. decisiones. Y como siempre, pues aunque el 90% sabemos que lo van a hacer perfecto, en Sí. un país en el que cosas como la repetición es demasiado habitual, es un poco peligroso desde mi punto de vista. Pero el argumento no iba tanto por cómo estamos resolviendo el curso, que es el que tenemos, sino efectivamente también la misma metodología para abrir el curso que viene. Entonces, el curso que viene estamos más o menos, porque lo estamos viendo en las instrucciones para abrir ahora, que ya están sucediendo en el País Vasco, en Andalucía, en algunas comunidades autónomas, que es hágase, abran los centros tal día, háganlo con seguridad, mantengan, ¿no?, la distancia física entre los estudiantes, es decir, aseguren la seguridad de los que trabajan ahí y de los estudiantes. Esas son las instrucciones que le estamos dando a los centros, y entonces uno se pregunta, tenemos que dejar, o sea, ¿es justo dejar toda la No. responsabilidad de algo tan complejo como abrir un espacio ahora o en septiembre todavía más solo al equipo directivo? ¿O tendríamos que estar ayudándoles a pensar de una manera más colaborativa? Yo creo que ahí nos falta Fíjate, escala, nos me faltan estaba escalas, más que acordando escala. de un debate que va a quedar aquí muy extemporáneo, pero que en Estados Unidos, ¿no? Cuando decían que la seguridad de los colegios dependía de que el profesor tuviera una pistola, ¿no? O sea, llevado al extremo, ¿eh? Sí, Pero es verdad que no puedes delegar una responsabilidad tan grande a una persona que se tiene que ocupar de algo que es muy importante, que es ocuparse de los niños, pero no le puedes hacer recaer con algo que, yo estoy contigo, es más responsabilidad colectiva, al claro. menos Entonces, colectiva. No te digo en qué nivel se establece esa cooperación, ¿vale? Que yo creo que es donde habría que avanzar, pero hay, claro, una protección y unos temas de protocolos de seguridad y de pautas que tienen que ser además, digamos, consistentes en el territorio
por muchos motivos de seguridad, y que no pueden recaer solo en los centros y mucho menos como digo, en personas que no están formadas para eso, sobre todo cuando les vas a meter una presión tremenda de formación y de capacitación adicional, que es verdad, y ahí venía la otra línea, y me parece muy interesante, ya estoy pensando en una propuesta que te voy a hacer, pero es el aprovechar todo ese pensamiento, reflexión, análisis que me consta y que tú y yo hemos coincidido en algún taller que me has invitado sobre el futuro de la educación, cuando ya estábamos pensando cómo adaptar sistemas educativos que yo a veces, poniéndome muy crítica, digo, siguen siendo o respondiendo a esquemas del siglo XIX, ¿no? En una era muy industrial y muy pautada y muy estructurada, en el que tienes tiempo para ir adaptando los currícula a una situación como la actual del siglo XXI, que se caracteriza por la aceleración y por un cambio radical del sistema social y económico en todos los países del mundo, precisamente por la disrupción digital y tecnológica, que claramente va mucho más deprisa de la capacidad que tenemos de transmitir conocimientos y de capacitar a las personas para sacar el máximo provecho. O sea, yo creo que tampoco podríamos caer en el error, pero en la educación para mí es la primera, de improvisar. Claro. Bueno, entonces, pues eso cuando dice las instrucciones, no improvisemos. Hay un tema de seguridad que es fundamental y de seguridad pública, y no solo por una cuestión de orden, sino sanitaria, pero hay que aprovechar para hacerlo construyendo la educación que queremos. ¿Es complicado? Sí, pero tenemos que combinar los dos planos, Carlos, porque si no, volveremos a llegar tarde y lo haremos mal. Entonces, hay mucho trabajo hecho, y tú eres el presidente de la Asociación de Educación Abierta, que venís trabajando un montón en todo esto, podrán estar la gente de acuerdo o no, pero hay un trabajo que hay que reconocer, que hay que poner en valor, para justo ahora decir, vale, pues a lo mejor lo que podemos es acelerar un proceso porque es que necesitamos hacerlo, necesitamos cambiar la manera en que estamos organizando los espacios educativos y cómo, sí, y qué tipo de competencias y qué tipo de enfoques. Es el momento, no para improvisar, sino para subrayar todo ese trabajo que se viene haciendo en la reforma, en la revisión de la educación. Termino de... Eso es exactamente, yo creo que es el momento para estar pensando pedagógicamente qué hacemos en septiembre. Pero al mismo tiempo tenemos que estar pensando en cómo abrimos los centros en septiembre. Entonces, decía, eso es una responsabilidad que, efectivamente, como tú estás diciendo, tiene que ser colectiva. Y lo que yo creo que esta crisis nos está mostrando, y lo mostró muy bien al principio, sobre todo con esto de la brecha digital, es que los instrumentos de gestión que tenemos o la escala territorial con la que estamos gestionando es insuficiente. Se ve muy claro en ciudades muy grandes como Madrid, por ejemplo, donde la comunidad autónoma es una especie de ministerio. O sea, está igual de lejos que el Ministerio de Educación de lo que pasa en las escuelas. Desgraciadamente, en una comunidad grande, como puede ser la andaluza, como puede ser la catalana, como puede ser la madrileña en densidad de población, la comunidad autónoma está tan lejos de lo que pasa en las escuelas concretas como estaba el Ministerio hace 40 años. Luego, la escala de la regional, en el caso de comunidades con mucha población, no es eficiente. Y hubiéramos necesitado una traba, ¿no? Una traba mucho más vinculante con escalas más bajas, municipales, clarísimamente, pero no solo municipales, en ciudades grandes, como es el caso de Barcelona o de Madrid. En el caso de Barcelona está mejor resuelto por la configuración que tienen educativa, la escala de distrito. ¿Dónde están las juntas de distrito? ¿Cuál es el papel de las juntas de distrito, por ejemplo, en una ciudad muy grande como es Madrid, con muchísimos centros educativos? Entonces, lo que quiero decir es que pensar en septiembre en términos no pedagógicos, que le corresponde más
a los docentes, a los equipos directivos, a los asesores de formación de la comunidad, pensar en eso, que ahora si quieres lo abordamos, es un tema. Lo que tendría que estar pensando ahora los profesionales exclusivos de la educación, en cómo abrimos los centros, tendríamos que estar colaborando a nivel de distritos, a nivel de juntas municipales, a nivel de municipios, tendrían que estar colaborando equipos directivos, de docentes, equipos de centros trabajando juntos, centros educativos que están en el mismo contexto, es decir, que comparten barrio, que comparten situación social, que comparten densidad de alumnos en las aulas. Estos equipos directivos no tendrían que estar pensando las cosas individualmente, sino de manera colectiva en grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo yo imagino que deberían estar los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios de asistencia, ¿no?, deportivas. Hay un montón de servicios distritales, de juntas de distrito o municipales que podrían estar aportando conocimiento, ¿no?, y soluciones a esta reapertura en septiembre. Luego, la escala con la que pensamos los problemas, creo que en este caso concreto necesitamos que esté mucho más cercana a las realidades de las escuelas. Porque te he empezado diciendo, la solución tiene pinta que va a depender de cada escuela, porque cada escuela tiene un contexto de cantidad de alumnos, de tipo de profesorado, de tipo de familias, de tipo de espacios totalmente distinto. Y por tanto la solución pues será la de la escuela. Pero la escuela sola no puede pensarlo, necesita pensarlo con otras escuelas que estén cerca, porque más pensamos mejor, eso lo tenemos claro, y necesitamos pensarlo con expertos que están en el entorno de las administraciones municipales, de los distritos, y eso es lo que creo que nos está faltando. Y por eso digo, no hay instrucciones desde arriba solo, tiene que haber un marco para poder saber dónde nos movemos, y no hay solo la autonomía de un centro independiente. Eso son dos distopías, dos locuras, y sin embargo es un poco lo que estamos promoviendo. Entonces yo diría, hagamos equipos de trabajo, hagamos equipos de trabajo para pensar las vueltas, dependiendo de dónde estés. Es que no es lo mismo una escuela rural que una escuela en Vallecas, que una escuela en Badalona, que una escuela en Granada. No en un municipio ¿no? No es lo mismo, y por tanto pensemos en cada espacio con otras gentes que saben de sanidad, de asistencia social, de espacios deportivos posibles para usar, de espacios de bibliotecas. Hay muchas cosas ahí que deberían estar pensando la vuelta, también en términos de compatibilizar trabajo y vida, ¿no?, de los niños. Y luego dejemos a los docentes fundamentalmente la tarea de repensar cómo puede ser, ¿no?, la vuelta en términos desde el punto de vista educativo, pedagógico. Es decir, cómo trabajamos las competencias, cómo trabajamos en un sistema probablemente en algunos momentos mixtos, cómo potenciamos lo digital, cómo potenciamos lo colaborativo cuando no estamos juntos. ¿No? Eso es lo que tendrían que estar pensando o formándose los docentes, y no preocupados en si tienen los 2 metros de distancia, si no le caben los estudiantes, si tienen mascarillas para todos, que es un poco lo que les estamos dejando en estos momentos. Eso es un poco lo que a mí me está preocupando, ¿no? Sí, me parece muy sensato. Otra cosa es como el tema siempre de la organización, que pretende agilizar y adaptarse, acaba siendo burocrática, y hay veces que no consigues más que generar más trabajo a esos equipos directivos que están al borde del colapso, ¿no? Me consta una persona que conozco cercana. Entonces hay que buscar hasta eso. Yo creo que hay que establecer unas pautas en las que efectivamente las zonas más, o sea, los ámbitos más próximos al ciudadano son los que tienen esas habilidades, esas capacidades, además, para ayudar en esa infraestructura segura que habilite la convivencia en este nuevo marco de convivencia, que es el que también, digamos que es el elemento común, también para pensar el otro ámbito más, si quieres, específico de lo que es la educación, ¿no? ¿Qué reforma hacemos en la educación? Con estos parámetros en los que yo creo que efectivamente la primera, como te planteaba al principio, es que va a tener que ser digital, no será solo digital, porque hay un componente que comentábamos fundamental de la escuela, que es generar un espacio específico para hacer otras cosas, con otra identidad más personal y más igualada a otros. ¿Cómo avanzamos en esa reforma, como te decía? ¿Qué tendencias extractarías de lo que veníais pensando que pueden acelerarse y
Y las otras, hombre, no vamos a entrar en detalle porque, ¿no? Porque para eso que te pidan el informe, pero ¿qué otras, no? Yo he visto algunos informes interesantes que dicen, hay que acelerar esta tendencia, esta párala porque ya no tiene sentido. Yo creo que esa es la reflexión a la que tú aludías, que no existe y que es fundamental. Y que yo, como te decía, estaba pensando que podíamos lanzar una propuesta. Yo ya sabes que yo estoy encantada de ir a lo práctico y movilizar algún tipo de propuesta para repensar las escuelas, ¿no? Yo te haré luego una reflexión al final de cómo veo el conjunto. Pero dime, ¿qué crees tú que ha cambiado mucho y que ya no tiene sentido? ¿Y qué otras cosas ves que tienen todo el sentido del mundo? En esa reflexión que tienes tú de largo plazo. Sí, yo, por ejemplo, o sea, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por volver a la escuela física. No sé si es todos los días, todo el horario, pero insisto, como tú estabas diciendo, la escuela física en etapas de, sobre todo de infantil, de primaria, según vamos subiendo, desde luego los primeros cursos de la secundaria también, que son probablemente los que más están sufriendo. Los que más, desde mi punto de vista, los que más están sufriendo esta situación son los muy pequeñitos, que necesitan, ¿no? Que necesitan ese contacto con otros y la adolescencia que necesita precisamente separarse de la familia, ¿no? Y que la escuela les da ese otro espacio. Entonces, yo creo que hay que imaginar o tratar de hacer un esfuerzo enorme en términos de horarios de los centros, en términos de, ¿no? de refuerzos de personal, en términos de inventar, ¿no? De tirar paredes, de lo que haga falta para tratar de tener, si las condiciones nos lo permiten, o sea, si no tenemos que estar confinados, volver a una escuela presencial, que es esencialmente distinta. Es un espacio y un tiempo distinto a todo lo demás. Esto yo creo que es muy importante. Dicho esto, ¿qué tiene que pasar en esta escuela presencial o qué tiene que pasar en esta escuela digital si tenemos que volver a una situación de confinamiento o tenemos que estar moviéndonos en escenarios un poco de sí, no, 0, 1, como puede que sea los primeros meses de otoño. Bueno, pues yo creo que hay que reforzar algunas de las cosas en las que ya se estaban trabajando y en las que están trabajando muchísimas escuelas y muchísimos docentes. El trabajo por ámbitos, ¿no? Que oíamos hace unos días la propuesta de la Comunidad Valenciana, que ya hacen muchos centros en España, que es no trabajar tanto por asignaturas individuales, sobre todo en la secundaria, y trabajar muchísimo más por ámbitos un poco más amplios, más multidisciplinares, que nos permiten muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, nos permitirían hacer algo que también estaban haciendo ya muchos centros, que es el trabajo en codocencia. La codocencia, la docencia por equipos, es decir, que no esa idea del docente solo frente a un grupo de estudiantes para trabajar una sola asignatura, que tiene sentido en algunos momentos y en algunas situaciones, estaba ya siendo cuestionada y cambiada en muchos centros educativos por la idea de un grupo de docentes, un equipo de docentes, una pareja pedagógica, 3, 4 docentes de disciplinas distintas, trabajando una cosa mucho más multidisciplinar con un número de alumnos que puede ser más grande, pero en un espacio mayor, en la que de repente tenemos al mismo momento trabajo en equipo, trabajo individual, la clase de toda la vida, todo esto está sucediendo en el mismo espacio. Luego eso requiere un cambio de cultura profesional, mucho más colaborativa, un cambio del currículum en el sentido de que vamos a abordarlo más multidisciplinarmente, si se puede, y más por ámbitos y no solo por asignaturas estancas, un cambio en los espacios, porque necesitaremos espacios más flexibles, más amplios, desatornillar de alguna manera mobiliario, y por detrás de eso hay muchísima ingeniería en calendarios escolares, programaciones, hay mucho trabajo que hacer, pero ya lo estaban haciendo institutos públicos, hay muchos centros trabajando en esa línea, trabajando multidisciplinarmente, trabajando por ámbitos, trabajando en equipos docentes, reforzando, por tanto, la educación por competencias. Es decir, que yo creo que esa es un poco la línea en la que tenemos que ir trabajando. ¿Cuál es el peligro que yo veo de lo que nos ha pasado ahora o de esa transición a lo digital tan brusca que hemos tenido? Que reforcemos las prácticas que queríamos dejar de lado hace simplemente un año. Esas prácticas de transmisión solo de contenido, ejecución solo de tareas desvinculadas de la vida, de la realidad, individualización ¿no? del docente con un grupo de estudiantes, esas prácticas que estábamos tratando de dejar de lado o al menos de quitarles peso en la práctica escolar,
han cobrado de nuevo mucha fuerza porque es lo más sencillo cuando uno no le ha dado tiempo, no ha preparado una docencia digital Claro. mucho más compleja. Entonces, mi miedo es que volvamos a una escuela más tradicional, que lo digital no nos sirva para para avanzar en esa escuela más multidisciplinar, más colaborativa, más transversal, más de colaboración, reforzar esa idea de que aprendemos juntos, ¿no? Que ya estaban muchas escuelas en eso y muchos docentes, miles de docentes. Bueno, pues mi miedo es que esta especie de digitalización forzosa nos lleve a la transmisión de contenidos, la provisión de solamente de contenidos, un poco esa idea de subo los contenidos a una plataforma, te los doy por televisión, me haces unas tareas, te las corrijo. Bueno, eso no digo que no haya que hacerlo de vez en cuando, pero no es la transición a la que estábamos yendo. Entonces, íbamos a trabajos por proyectos, íbamos a trabajo entre varios docentes, íbamos a trabajo en equipo, íbamos a trabajo multidisciplinares, íbamos a trabajo, por tanto, por competencias, resolviendo problemáticas, resolviendo retos. Esto es el reto grande cuando estemos presencialmente y cuando estemos confinados en lo digital. Y eso es en lo que tendríamos que estar poniendo mucha inteligencia, digamos, pedagógica. La parte buena es que hay mucha gente haciéndolo, o sea, que no es que sea algo que haya que inventar de cero, es que hay muchos docentes, incluso muchas escuelas, con todo tipo de titularidad haciendo esto ya. Bueno, pues aprendamos de ella, tejiéndonos... Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos ayudar a acelerar ese proceso que, hombre, me consta y es obvio que siempre hay resistencias, pero yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud. Creo que hay que volver a la escuela, primer punto, pero es verdad que no vamos a volver como a la escuela de antes. Y la clave es, como tú dices, es bueno, acelerar esas transformaciones en las que yo creo que hay un elemento fundamental, que es la formación de formadores, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los docentes que ya están? Otra cosa serán las nuevas generaciones, pero volvemos a lo de siempre. No hay tiempo para esperar al mundo perfecto. Tenemos un mundo real y que no es malo que sea así, es diverso, hay distintas tendencias y distintas pulsiones que hacen que sea más diverso y que aprendamos todos juntos, pero tenemos que ayudar a hacer pedagogía a los pedagogos, ¿no? Y ver cómo les podemos ayudar en esa transición que no es fácil. O sea, el tema de seguridad me parece que está claro lo que tú dices, dejemos a los que son responsables que nos ayuden a esa parte que es fundamental, pero dentro de lo que es el centro docente, cómo podemos ayudar. Y creo que eso es una política también de comunidad, ¿no? De conjunto, cómo podemos ayudar a reforzar esa transición. ¿Qué crees Claro, tú que ahí... sería la medida más relevante? Claro, no sé, ahí hay varias escalas de nuevo. Yo creo que lo primero que hemos visto en el confinamiento es que se ha puesto en marcha de nuevo, una vez más, las ganas de los docentes por resolver los problemas. Y entonces, al principio es verdad que tuvimos un poco de descontrol y cada uno un poco buscaba las soluciones, pero vimos rápidamente cómo se pusieron en marcha muchísimos grupos de ayuda en Telegram, en distintas plataformas, de docentes para ayudarse entre ellos. Luego, la primera idea es esta que ya estaba en el ambiente, que es, si yo no soy un especialista o una especialista en educación digital, pero tengo al lado mío a alguien que sí, colaboremos juntos. Luego, reforzar las redes informales o semi-informales o formales de colaboración entre docentes y entre escuelas me parece que es fundamental. Hay muchas iniciativas informales, había alguna tímida iniciativa a nivel de administraciones educativas, es decir, observación entre escuelas, observación entre docentes. Esos programas que son de yo solo no lo puedo saber todo, pero si me junto con otros me quito incertidumbres de estas que decíamos y aprendo de lo que hacen los demás, creo que es fundamental. Luego los programas, desde el punto de vista informal, van a funcionar solos. Desde el punto de vista de las administraciones, creo que hay que reforzar esos programas que eran tímidos, estaban en pequeñitos,
pequeñito, en Castilla y León, bueno, en todas las comunidades autónomas había un programa que se llamaba Observa y Actúa, más o menos, con estas palabras, fomento la actúa, o como queramos llamarlas. Eran residuales y consistían esencialmente en poner en contacto a centros educativos en distintos momentos de esta transformación para que entre ellos, entre colegas, entre profesionales, se ayuden. Creo que esto es tremendamente potente y ahí habría que invertir desde la administración educativa mucho más. Porque la formación individual, que es necesaria, vemos que es muchas veces infructuosa, porque la traslación desde la formación individual a la práctica de aula se nos pierde en el camino. Lo que yo aprendo en una Oye, y formación... además... Por tanto, Perdona, sí, ¿cuál sí. es la siguiente estrategia? Que ya también se estaba haciendo, mucha más formación en centro por parte de las administraciones educativas. Promover realmente programas de formación en centro. La mejor formación para los docentes es la que tiene que ver con el contexto donde están trabajando. Es decir, Totalmente, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que al final las formaciones teóricas, que es otra reflexión que te quería dejar ya para el final, y nos emplazamos para hacer el seguimiento, si te parece, es que por la aceleración de los tiempos y porque yo creo que el aprendizaje es cada vez más haciendo, ¿no? Learning by doing, que lo dicen mejor los anglosajones, creo que es la mejor manera, porque si no está el escepticismo de que este me está contando una milonga, una teoría que luego no tiene ni idea de cómo llevarlo a la práctica porque este es un teórico, ¿no? claro. Yo por eso estoy en la batalla de estar permanentemente chequeando lo que es el conocimiento, ese análisis de gente que está pensando con la práctica, ¿no? Por eso esa técnica, que lo ha sido en muchos ámbitos y desde luego las empresas en general, pero también para los gobiernos son las best practices, ¿no? Es decir, lo que realmente ha servido para otro, que aprendamos y que intentemos aplicarlo a nuestra realidad, que será diferente, ¿no? Pero tiene que ser mucho más dinámico y más sobre el terreno, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y eso me lleva, que ya te digo que ya hablaremos en otro momento, porque si no nos pasamos mucho de tiempo, es un tema apasionante. Yo creo que la educación es un tema crítico que tiene que ampliarse a lo que es cómo nos formamos y algo que yo animo siempre a decir, nunca acaba uno de aprender y nunca debes dejar de aprender. O sea, es ese concepto que ya hace 20 años, cuando estaba ya en la OCDE, era, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental. Los niños aprenden en las escuelas, en casa también, desde luego, pero eso tiene que continuar a lo largo de nuestra vida. Y si me voy al otro extremo, y luego lo rellenamos, si te parece, a lo largo de futuras conversaciones y cualquier sugerencia de personas que nos puedan ayudar en esta reflexión, te lo agradecería. Te digo que en el otro extremo es la inminencia de lo que tienen que abordar las empresas, y si yo me pongo en ese ámbito, que es una transformación para adaptarse a todo lo que está pasando, a todo lo que nos ocurre y que de repente nos cae. Solo podremos adaptarnos como empresas si nos adaptamos las personas que formamos esa empresa, ¿no? Y el reto que tenemos de formar y de ayudar a las personas que están ya trabajando a aprender nuevas cosas cae en las empresas. Es una responsabilidad clarísima de las empresas y entre medias tenemos todo el sistema educativo, que hemos hablado de las escuelas, te pongo este otro extremo que es los que estamos ya trabajando, y entre medias hay una gran reforma que ya es la educación superior, vamos, la secundaria y la terciaria, que realmente llegamos muy tarde a todo, pero no podemos renunciar a transformarlo. Y creo que necesitamos mucha formación, mucho acompañamiento, desde esa combinación entre el conocimiento que vais ajustando, que vais revisando, y la práctica. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Oye, me ha encantado charlar contigo, Carlos. Yo creo que tenemos que poner en marcha algo. Para mí es la educación en un sentido genérico, que es el que he intentado decir, ¿no? También es formación, también es acompañamiento. Hay muchas cosas bajo ese gran paraguas de la educación, pero es fundamental. Igual que, como tú decías, el sistema sanitario son las dos piezas que cuando estudiamos en economía la distribución de las rentas son las que después de la igualdad de oportunidades, que ya hemos dicho que también fracasa, son las que nos ayudan a prepararnos para estar en igualdad de condiciones también de cara a formar nuestros proyectos vitales, ¿no? Y por lo tanto, sanidad, que lo estamos viviendo muy de cerca y donde hay que invertir más y mejor,
y la educación son fundamentales, ¿no? Con las infraestructuras digitales que son las que nos están permitiendo acceder. O sea, que fíjate todo lo que hemos hablado en un momento, Carlos.